50 minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados. El economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, y el periodista del portal digital Cuatro Pelagatos, Martín Pallares. El tema de hoy es lo que acaba de aprobar la Asamblea Nacional el domingo último, reformas a la Ley de Educación con un informe para financiar el alza salarial de los maestros con excedentes del petróleo y recursos de la reciente reforma tributaria. Esto ha generado polémica, críticas, pero uno de los argumentos en la Asamblea Nacional, y lo dijo el miembro de la Comisión de Educación, el asambleísta correísta de Pachacutic, Darwin Pereira, que para elaborar el informe se acudió a expertos económicos y tributarios. Y hay que decirlo, ¿quiénes son? Dos economistas que tienen un sesgo, respetable por cierto, pero un sesgo político, Diego Borja y Pablo Dávalos, que se necesitan solo 650 millones de dólares, lo que se argumentó el domingo último, incluso para el asambleísta Pereira, miembro de la Comisión de Educación, era importante cumplir con el requerimiento de los docentes para brindarles condiciones salariales justas sin afectar al presupuesto estatal. Ese es el argumento. Felizmente no se incluyó aquí, se excluyó el tema que se había aprobado en la asamblea anterior, la jubilación anticipada con 25 años de aportaciones. ¿Es posible financiar estos gastos permanentes del aumento salarial, más allá del legítimo derecho que tienen los maestros, gastos permanentes con ingresos no permanentes, como el aumento del precio del petróleo y la reforma tributaria? El precio del petróleo entre antier y ayer cayó. Es la volatilidad del precio en el mercado internacional. Bienvenidos, economista Mauricio Pozo, economista Fausto Ortiz y Martín Pallares. Economista Mauricio Pozo, ¿cómo ve esta aprobación del alza salarial de maestros que le va a presentar un nuevo problema de viabilidad fiscal? Y quiero presentar un resumen de un audio del secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, respecto de este proyecto. Este aumento lo que haría es profundizar la inestabilidad fiscal. Veamos números. Si el déficit este rato, a pesar de la reforma tributaria, va a estar en alrededor de 3.000 millones, sin considerar lo que pueda rendir el petróleo con los aumentos. Un aumento en sueldos de 2.000 millones elevaría el déficit a 5.000. Y ese déficit solo se cubre con deuda, ¿no? Pero asumamos incluso que se creasen más impuestos para financiar este aumento. Tendríamos más ingresos, más gastos en salarios, y el déficit continuaría igual, en 3.000 millones de dólares. Y la masa salarial, el pago de salarios del sector público, subiría a cerca de 12.000 millones de dólares, más del 12% del PIB. Aún si la Asamblea aprobase ingresos permanentes o impuestos para financiar este aumento, tampoco es viable, es correcto. La masa, el pago de salarios en el sector público es elevado, no sostenible para la economía ecuatoriana. Si bien los maestros pueden tener derecho a aumentos, ¿qué pasa con los 5 millones de pobres que viven con menos de $84 al mes? Eso en resumen lo que dijera en la revista de Opinión Democracia este lunes Jaime Carrera. Economista Mauricio Pozo, ¿cómo afrontar esta nueva pelotita que le lanza el Congreso, la Asamblea Nacional, perdón, al Ejecutivo? Buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto estar aquí con Fausto, con Martín. Tal vez empezar señalando que ninguna institución, ningún gremio, ningún sector está en el derecho de generar gastos al presupuesto del Estado sin brindar el financiamiento adecuado. No existe financiamiento para esto. La reforma tributaria, se haya aprobado como se haya aprobado, era para el financiamiento del déficit fiscal, no para el financiamiento de aumentos salariales, para empezar. Esto no tiene sentido. Nosotros ya tenemos un poco más del 9% del PIB en salarios. En estándares internacionales es una cifra sobredimensionada.
Y en ese sentido me parece hasta una irresponsabilidad que se proponga a estas alturas un aumento salarial. Fíjese algo, el problema del Ecuador, uno de los grandes problemas del Ecuador, aparte de la seguridad, es el empleo. Ese es el problema, no son los niveles salariales. Los niveles salariales en estándares internacionales están por encima de la gran mayoría de países. En ese sentido, me parece que una propuesta de esta naturaleza, no solamente que para el presupuesto del Estado tiene sus propias implicaciones y sus costos asignados, que por cierto la cifra del cálculo que han hecho, no sé cómo lo habrán hecho, pero a mí creo que el número que yo tengo es bastante más grande. Pero decía, me parece que esto sobredimensiona hacia dónde tienen que ir las cosas. El país tiene que resolver un problema de empleo. El país tiene un problema de desempleo y subempleo de los más altos de la región. Y esto lo que hace es asignarle un beneficio adicional a un sector absolutamente, en el contexto global, puntual y minoritario. Mañana no tienen por qué no tener derecho a algún pedido que venga de otro sector, que también quiera un valor mínimo de salario y capaz inclusive un pedido de una jubilación en condiciones distintas. Entonces me parece que esto va exactamente en contravía al programa económico, al acuerdo con los multilaterales, a la lógica de tener un manejo ordenado de las finanzas públicas, y no tiene sino un muy mal presagio de lo que puede ocurrir el día de mañana. Esto bota por la borda, de entrada, la reforma tributaria. Esto se va a comer y de largo los ingresos por la reforma tributaria. Entonces, me parece que no es ni siquiera equilibrado y justo que se entregue un beneficio a un sector con sacrificio de toda la economía. Yo no digo que no se merezcan más de ellos y otros, ojalá todos ganaran mucho más, pero no es un problema de querer, es un problema de capacidad. La economía ecuatoriana no tiene capacidad para entrar en aumentos salariales en este momento cuando está tratando de sanear las finanzas públicas. ¿Qué pasaría, economista Mauricio Pozo, en el escenario de que esto fuera aprobado y entre y se ponga en vigencia en el Ecuador este aumento? ¿Cuál sería el escenario? Bueno, lo que va a ocurrir es que esto va a generar un mayor problema fiscal, un mayor hueco fiscal, o tendrán que reducir el gasto en otras cosas, probablemente prioritarias también, o van a tener que generar más endeudamiento. Y eso obviamente no va en la línea de lo que se está tratando de hacer. El país tiene que buscar bajar el comportamiento de la deuda, tiene que bajar el déficit fiscal y tiene que sanear las finanzas públicas, y esto va exactamente en contravía. Le genera un problema fiscal, le genera más dependencia del endeudamiento y encima de eso no es equitativo con el resto de sectores. Es lo que va a ocurrir, Miguel. Bienvenido al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo afrontar este nuevo desafío, esta aprobación de la Asamblea Nacional del aumento del salario de los maestros? Esto va a incrementar aún más el hueco presupuestario de cerca de 3.000 millones. Economista Fausto Ortiz, buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Saludos a la audiencia. Un gusto estar con Martín, con Mauricio en el programa. Esto ya fue discutido hace quizás un par de años, un año, con el gobierno pasado. La Asamblea lo aprobó, inclusive era salarios y era algún tipo de jubilaciones. Pasó al Ejecutivo sin mayor ruido. El presidente Moreno le dio el visto bueno y lo pasó de vuelta, y la Corte Constitucional es la que lo detiene. Por lo tanto, estamos frente al mismo escenario. La Asamblea acaba de corregir, sacar las jubilaciones, poner el salario, no le pone el financiamiento, lo cual es inadecuado, y el presidente de la República tiene que decidir qué hacer. Yo esperaría que el presidente de la República no dé paso a esta reforma, que lo devuelva con el tema del financiamiento necesario, que haga algún tipo de ajuste. Porque aprobar una suerte de tal cual como está este proyecto de ley implicaría de entrada quizás perder el último desembolso con el Fondo Monetario Internacional de $1.000 millones
que tiene que analizarse en las siguientes semanas. Yo tampoco tengo muy claro cuánto es el valor que costaría esta reforma. El salario para el sector de educación, el presupuesto del Estado, uno lo encuentra y dice que son 2.500 millones de dólares. A veces hay, en la prensa yo he revisado, y dice las categorías de sueldo suben 20% en la categoría más baja, en la categoría más alta. Por lo tanto, uno podría decir, si esto aumenta 20%, 25%, estamos hablando quizás de 500, 600 millones de dólares de incremento, que en un periodo de tiempo presidencial le cuesta a este gobierno financiar quizás 2.500, 3.000 millones de dólares, de lo cual no tiene recursos permanentes para poderlo hacer. Y entonces, ¿qué opciones tiene el gobierno? Por ejemplo, si dicen financiémoslo con petróleo, si es la idea de la Asamblea, que es equivocada, uno podría decir, tengo que tomar toda la plata que me deja el petróleo, eso ponerlo en matar, por ejemplo, cierta deuda, la deuda más cara, para tener un ahorro en los intereses, y que sean esos intereses lo que es gasto corriente, que lo disminuya para poner este otro gasto corriente, pero significa destinar todos los recursos que estaban orientados en el presupuesto del Estado hacia otra dirección, destinarlos a un tema no programado. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de mandar de vuelta a la Asamblea ese proyecto de ley con un ajuste un poco más leve, para poder hacer algún tipo de corrección algo más programado. Ya para este año el salario básico subió 6% a 425, que es un valor que puede ser considerado alto. Sin embargo, la inflación mundial ayudó a que no sea tan elevado, porque toda vez que la inflación mundial uno encontraba inflaciones de 6-7%, por lo tanto hay equilibra. Pero difícilmente uno puede decir, mira, todos los años puedo subir ese 6%, a pesar de que sea una oferta de campaña, tendría que el gobierno irlo evaluando. Y lo mismo con los maestros, y tiene una situación complicada, pero el gobierno debería resolver por lo sensato, que es ajustar ese incremento, financiarlo adecuadamente, y si tiene la Asamblea que poner por ahí algún tipo de impuesto, entonces que también afronte las consecuencias de su deseo de corregir el salario del sector de educación, con la gran amenaza de la enorme cola que se puede crear atrás de los otros sectores que quieran también tener incrementos en la misma magnitud. ¿No quedaría otra alternativa, economista Fausto Ortiz, en la fuente de financiamiento, crear algún impuesto o algún otro tipo de financiamiento? Porque como está, solo con el envío de este proyecto, ¿va a complicarle el déficit fiscal? Por supuesto que complica, ¿no? El presupuesto fue aprobado para este año en 3.700 millones de dólares. Ahí no contemplaba la reforma tributaria, que le podría estar dando este año redondeamos unos 1.300 millones de dólares. Estamos entonces ahí bajando a 2.400. El petróleo podría darle otros 1.000 millones de dólares adicionales al presupuesto del Estado, suponiendo que destine una parte para atender ciertas obras que son urgentes, carreteras, salud, que tienen que atender hospitales. Entonces estamos hablando de un déficit fiscal en este año, consecuencia de este incremento de precio y algo de reforma tributaria, que quedaría alrededor de 1.000 millones de dólares. Y esos 1.000 millones de dólares sería el déficit de este año, pero para el año siguiente quizás ya no estén esos 1.000 millones adicionales de petróleo, ya no estén los 600 millones extra que da la reforma tributaria por el asunto del impuesto patrimonial, porque de ahí para adelante solo quedarán una reforma tributaria más leve, algo así como 600 millones de dólares. Por lo tanto, regresamos a un déficit fiscal alto, y agregarle más elementos de gasto en una economía como la nuestra, que para ir a buscar plata a otro lado diferente a multilaterales, la plata está hoy día cercana al 10%, es inmanejable. Esa es la parte complicada. La gente dice, pero si tienes el Fondo Monetario que te presta el 2%, entonces que te siga prestando. Es cierto que te presta el 2%, pero también te dice ser responsable fiscal. Si no me puedes pedir plata al 2% si tú vas a ser y actuar irresponsable. Por lo tanto, esa es la parte dura del tema presupuestario, de ver cómo incrementas gastos, pero tienes que hacerlo debidamente financiado. Bien, queremos saludar al periodista Martín Payares del portal digital Cuatro Pelagatos. Como ha visto esta decisión de la Asamblea
de aprobar el aumento de los salarios de los maestros y lanzarle la pelotita al Ejecutivo. Buen día. Sí, buenos días, mis días con todos. Yo aquí veo un tema que me parece preocupante, más allá de lo que ya anotaron Mauricio y Fausto, que es lo preocupante que es el tema del no financiamiento de este proyecto. Pero aquí yo veo que es de lo que hubo el domingo es un intento más de la asamblea, de esta nueva mayoría, de este grupo de asambleístas, de colocarle unas bombas al gobierno, ¿no? Me parece que fue una actuación absolutamente política. El aprobar esto sin financiamiento, a sabiendas de que no hay financiamiento y de que hay argumentos bastante absurdos como el tema del petróleo, no solamente que es parte de una de un populismo legislativo que ha existido siempre en el Ecuador, sino también de una estrategia de la Asamblea de estos últimos meses, que es el de irle colocando graves problemas, formas o fórmulas de desestabilización o de extrema dificultad al gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Si se ve en posición, estaba viendo yo el hemiciclo, cómo se pintó el hemiciclo en la votación, se ve que es más o menos el grupo que quería sacar a Guadalupe Llori, que no pudieron porque hubo unas negociaciones de última hora ahí, pero es más o menos de ese grupo. Entonces me parece que esto es muy diciente y muy grave, ¿no es cierto? La otra cosa que me preocupa es... Martín, sí. Quizás a ese grupo plenamente identificado se sumaron otros de Izquierda Democrática. Fueron 113 votos, es decir... 113 votos, y a eso iba. Son 113 votos, lo que le permitiría a la Asamblea a insistir en caso de veto, ¿no? Con 91 votos se puede insistir sobre el veto, entonces esto querría decir que si de esos 113, suponte, Miguel, que fallan 13 y quedan 100 o quedan 95, se puede insistir en el proyecto, ¿no es cierto? Y irse por encima del veto presidencial, y la bomba de la que estoy hablando queda perfectamente instalada, ¿no es cierto? Ahora, claro, hay aún la esperanza de la Corte Constitucional, porque es evidente que esto no tiene el financiamiento que había habido la Corte para que se apruebe este proyecto, ¿no es cierto? Pero sí, yo veo aquí un direccionamiento político muy claro, clarísimo, ¿no es cierto? Los asesores económicos de la comisión que aprueban el informe y que encuentran este supuesto financiamiento, es clarísimo, tú lo habías mencionado al principio, son dos personas que están en sintonía y alineados con estos grupos políticos que lo que han querido es torpedear el trabajo del gobierno, ¿no? Esto está más evidente. Y hay una reflexión que querría dejar de hacer y que ya mencionaron Mauricio y Fausto, que es el tema de que se aprueban cosas con la mentalidad de esta petrolera muy tercermundana, ¿no? Que con los ingresos del petróleo va a ver los dineros, ¿no? Son fuentes de financiamiento tan inciertos. Ayer bajó en un 5% el precio del crudo. Puede haber un bajón del crudo de aquí en 6 meses brutal, qué sé yo, no sé, eso no podemos saber, ¿no es cierto? Puede ser que la producción, puede ser que en Rusia haya un cambio de gobierno y el petróleo ruso nuevamente empiece a fluir, no se sabe. Entonces sí es un acto de irresponsabilidad.
de tercermundismo absoluto, ¿no es cierto? Volvemos a esta idea de que con estos ingresos no permanentes podemos financiar cualquier cosa. Yo creo que es trágico lo que ocurrió. Economista Mauricio Pozo, incluso pudo ser peor si es que no se excluía el esquema de jubilación anticipada con 25 años de aportaciones, pero con lo que se aprobó y al no haber cifras exactas, porque uno es del argumento en la Asamblea Nacional y otro desde el Ejecutivo, incluso se ha hablado de 2.400 millones. Ayer en la Presidencia de la República el portavoz oficial Carlos Gijón habló de alrededor de 4.000 millones que significaría este incremento del gasto no financiado. Lo cierto es que aquí va a haber una demanda mucho mayor a los ingresos adicionales que va a recibir este año como el precio del petróleo. Frente a ese panorama, ¿qué le quedará al Ejecutivo? ¿Vetarlo total, parcialmente? ¿Qué cree, economista Mauricio Pozo? Bueno, tal vez recordar que esto, como mencionó Fausto, no es nuevo. Esto ya se presentó hace un poco más de un año. Yo estaba en funciones públicas en ese momento. Obviamente yo expresé mi desacuerdo con esta propuesta. En ese momento incorporaba efectivamente una jubilación particular para el sector. Y los números en ese momento también hablaban de un impacto de cerca de 2.000 millones de dólares. Probablemente sea algo menos de este momento, no he hecho los números para serles franco, pero de cualquier manera, esto no puede promoverse porque inclusive la Asamblea no tiene iniciativa económica, no puede proponer gasto público, puede trabajar con lo que envía el gobierno, con el presupuesto, y sobre esa base dar su opinión, pero no puede crear para sí y ante sí nuevos gastos para cualquier fin, este u otro. Entonces me parece que el tema va de una manera absolutamente errada y con un muy mal precedente, como decía yo. Y mañana, ¿y por qué no mañana no salen los señores trabajadores del sector de la salud a pedir algo especial y pasado mañana algún otro? No, así no se pueden manejar las cosas. La política económica es atributo del gobierno. Ellos son los que tienen que dar la pauta sobre el cual se tiene que transitar, estemos o no estemos de acuerdo en todo lo que se proponga, pero tal como van las cosas, esto no va a tener ningún buen término. Estamos tratando de continuar con el programa Colfondo, todavía no se desembolsa en los recursos del año anterior. Necesitamos completar el mismo, existen fondos que se esperan para este año también, el resto de multilaterales de igual manera. Estamos bajando el riesgo país y esto lo que complica es precisamente la lectura que hace la economía internacional. ¿Por qué es que el Ecuador, a pesar de tener precio del petróleo más alto, no tiene una reducción del riesgo país? Entre otras razones, por estas cosas, precisamente por esto, porque están viendo el ambiente político, están viendo el entorno, están viendo lo difícil que es manejar una línea de acción del gobierno por una actitud de la Asamblea que va en contravía a la búsqueda de objetivos fiscales. Es decir, esto realmente es una propuesta que no tiene asidero alguno, no tiene respaldo técnico y complica seriamente, a mi criterio, el programa económico que se viene aplicando. Mañana será otra cosa, traspasado será otra cosa y el programa podría terminar yéndose de ruta, que es exactamente lo contrario que se quiere hacer. El problema economista Mauricio Pozo es de doble vía, el uno el económico y el otro el político. Le están poniendo contra la pared al gobierno sin financiamiento, como ustedes han señalado, este aumento salarial para los maestros, pero hay un problema político, porque le van a poner a los maestros contra el gobierno. ¿Y qué puede hacer el gobierno frente a un planteamiento político sobre un tema delicado económico? Fíjese, Miguel, fíjese algo. ¿Usted recuerda cuándo fue el día y la fecha en que se
aprobó en la Asamblea la propuesta anterior, la que terminó con la demanda de inconstitucionalidad. Fue el día anterior a la segunda vuelta electoral. El día anterior a la segunda vuelta electoral. ¿Esto qué significaba? Que si el expresidente Moreno, estoy explicando, no estoy justificando, si el expresidente Moreno votaba en contra, lo que habría provocado es irse en contra de toda la Asamblea, porque casi el 100% de la Asamblea votó a favor. Y además de eso, el Magisterio Nacional, irse en contra del gobierno en un momento de elección presidencial, que hasta podría haber cambiado el resultado electoral que se tuvo. Entonces, un poco lo que le quiero decir con esto es que efectivamente el ambiente político conspira contra esto. Hoy día es este pedido de aumento salarial. Tenemos la ley de inversiones que está en la Asamblea. ¿Qué va a pasar con la ley de inversiones? ¿Qué va a pasar con la ley laboral? ¿Qué va a ocurrir cuando se tengan que hacer cambios a los temas de seguridad social? Que es otra bomba de tiempo que tenemos ahí puesta. Entonces, todo esto, de alguna manera, termina siendo un freno, una restricción para encontrar una ruta de estabilidad económica. Y esto le va a pasar a este gobierno, pero le puede pasar a cualquier otro gobierno mañana. Cualquier gobierno que quiera irse en esa línea y que la Asamblea empiece a torpedear cualquier tipo de acción, lo único que va a pasar es que el Ecuador lamentablemente se va a seguir rezagando e ir en contrario a la estabilidad que se tiene que buscar. Economista Fausto Ortiz, si aquí no hay financiamiento, si va a complicar la situación fiscal, si va a aumentar el déficit fiscal, ¿qué le queda al Ejecutivo? El veto, a diferencia de lo que decía Mauricio Pozo, que se vio obligado el presidente anterior, el licenciado Lenín Moreno, a sabiendas de que Mauricio Pozo en su momento advirtió que era económicamente inviable. Pero eso se aprobó y vino la inviabilidad que la Corte Constitucional fue la que señaló y reclamó a la Asamblea Nacional. Sí, en la Asamblea, para haber logrado la cantidad de votos, quiere decir que votaron también quizás por ahí uno que otro asambleísta del gobierno, digamos, ¿no? Y lo cual pasa un mensaje un poco confuso. Luego, el gobierno lo que le corresponde es vetar completamente la ley, ¿no? Eso es lo que le corresponde al gobierno. Con lo que dice Martín es cierto. Él cuenta con los votos suficientes para dejar a un lado el criterio del Ejecutivo, pero es lo que le corresponde al presidente de la República. Él no puede salir con una respuesta diciendo me acorralaron, no tenía ninguna otra opción, por lo tanto tuve que darles el voto a favor, como lo hizo el presidente Moreno en su momento, y que quizás algo de justificación existía por el momento político. Ahora también hay un momento político diferente al electoral, hay un momento político delicado, pero el gobierno está ahí para hacer la tarea que le corresponde, lo que cree que le corresponde. Hay cosas difíciles que tenga el gobierno que actuar, tendrá que actuar de acuerdo a su programa, de acuerdo a lo que sea mejor para lo que él desea. Si le toca enfrentar que la Asamblea, el veto lo pasa por un lado y lo vuelven a aprobar, entonces que le quedan al Ejecutivo otras acciones para poder señalar cómo hacerlo. Y quizás para poder tener el equilibrio político, es decir, presentar luego un proyecto de ley para poder equiparar el salario de los maestros, que quizás es justo el pedido, pero hacerlo de alguna forma ordenada, gradual, con el financiamiento necesario cuando ya vayamos saliendo de este déficit fiscal que todavía está ahí presente y que el gobierno ha querido corregirlo aceleradamente, a mi gusto demasiado rápido, debería ir haciendo un poco más lento para que la economía vaya reaccionando positivamente. Ahora, el problema, economista Fausto Ortiz, se está anteponiendo la parte política a una decisión económica, a una decisión que debe ser financiada, lo cual le pone contra la pared al gobierno contra los maestros. ¿Y los maestros qué van a decir? Ya no aceptamos lo que nos habían aprobado el año anterior, el esquema de jubilación anticipada de 25 años. Por lo menos aumentennos el salario que venimos reclamando, al igual que otros sectores.
¿no le pone contra la pared al gobierno con una visión política que le endosa la Asamblea Nacional frente a un manejo responsable de la economía? Claro, y por eso tiene que el gobierno reaccionar correctamente, tomarse el tiempo que tenga para dar la respuesta a esto que aprobó la Asamblea y en ese camino decir quizás, veto esta ley como está y presento esta otra opción que puede ir a ayudar a los maestros, pero con algo que pueda ser estructurado, algo que pueda ser debidamente financiado, con algún proyecto que diga, necesito entonces algo más de impuesto a la renta, necesito algo más de impuesto a el IVA para poder financiarlo, porque si no, simplemente esto es pura politiquería que al final del día terminará complicándole la operación, no al gobierno, porque el gobierno es un tema pasajero, el gobierno está por cumplir un año en unos cuantos meses, el gobierno se irá a la vuelta de 1, 2, 3 o 4 años, dependiendo cómo los políticos le permitan, pero la economía permanece y va a permanecer o puede permanecer golpeada y complicándonos la operación para todos, ¿no? Martín Pallares, ¿qué le quedaría al gobierno? Además del veto o presentar una demanda de inconstitucionalidad para suspender la vigencia de esta reforma. A lo mejor un camino es poner el ejecútese, pero a la par presenta una demanda de inconstitucionalidad. Por cierto, ¿esto enredaría más el panorama? Sí, no, al gobierno no le toca, no tiene otra alternativa que poner un veto, que enviar el tema a consulta a la Corte Constitucional, hacer algún tipo de dentro de la Asamblea, si es posible. No veo mucho espacio donde se pueda mover, porque la cantidad de votos a favor de este proyecto fue bastante grande y eso, no hay que tratar de sobrevivir como ha venido haciendo, ¿no? Saliendo de estos apretones y de estos apuros, hemos estado así desde ya varios meses. No tiene mucho más que hacer que eso. Y yo creo que de todas formas lo que tiene que hacer el gobierno es un trabajo de pedagogía, ¿no? De mostrar lo que realmente pasa. Este proyecto no tiene financiamiento. El decir que se va a financiar con el petróleo es un absurdo. Es curioso porque quienes aprueban esto dicen que se va a financiar con la reforma tributaria y al mismo tiempo tienen pendiente la teoría de la reforma tributaria. Entonces, todas esas cosas yo creo que tienen que ser expuestas a la sociedad por parte del gobierno. Claro, es una demagogia. Están proponiendo, casi le tumban, por ahora no lo han tumbado a Guadalupe Llori, porque no pone en discusión la derogatoria de la reforma tributaria. Y por un lado caminan en ese sentido y por otro que financia este proyecto la reforma tributaria, Martín. O sea, ¿cómo entender eso? Yo creo que es facilísimo entender. Yo creo que es muy sencillo entender. Aquí lo que importa es ponerle unas cortapisas al gobierno. Ese acuerdo que hubo frustrado entre el correísmo y el socialcristianismo se está cumpliendo por otros lados, con otros socios, ¿no es cierto? Pero a eso vamos, ¿no es cierto? Aquí hay una clara intencionalidad, que es ponerle todas las cortapisas posibles al gobierno, ahogarlo y limitarlo de la peor forma posible. Claro. Martín, pero el veto del Ejecutivo, como se ha planteado, esto le va a acarrear un problema político, le va a anteponer con los maestros, y a esto va a sumar la marcha de los trabajadores. ISA está trabajando en las comunidades, es decir, ¿vuelve el fantasma de la desestabilización, Martín? Claro, esto en la mente de quienes están atrás de esto está el crear las condiciones para un nuevo octubre de 2019. Que se ha venido trabajando en eso durante todo este tiempo, no lo han logrado, ¿no es cierto? El movimiento indígena se ha
debilitado en los últimos meses, pero ese ha sido el objetivo durante todo ese tiempo, crear las condiciones para un nuevo octubre. Y este es un pretexto perfecto. O sea, se está afectando, o sea, el discurso, es decir, se está afectando las aspiraciones, las condiciones de vida de un segmento muy importante de la sociedad que sufre las consecuencias de la inflación, que se juega por nuestros niños, etcétera. El discurso está ahí, el discurso es muy fácil de encenderlo. Economista Mauricio Pozo, ¿no debiera a la luz del país, con claridad meridiana, poner al Ecuador las cifras reales, para que no sea la que argumentan un informe sesgado de la Asamblea y el informe del Ejecutivo que no ha sido exacto? ¿Cómo decir al país, técnicamente esto es inviable por estas cifras, y ponerle cifra por cifra y poner alternativa? Necesitamos esto y hay que financiar esto. Por favor, el audio. Perdón. Ya. Creo que siempre está presente una debilidad en la comunicación y en la difusión de estos problemas, Miguel. Creo que en ese sentido el gobierno tiene que hacer un esfuerzo especial en poder explicar a la ciudadanía por qué esto es inconveniente, por qué aquí existe un error que lo va a pagar toda la sociedad, por qué una creación de un gasto genera problemas en el día a día de la gente. Yo creo que ahí hay una debilidad del gobierno. Creo que esto tiene que venderse mejor, sin duda alguna, pero recuerde algo que creo que es también importante anotar. No es la primera vez que la Asamblea se cierra y se bloquea ante propuestas que van en contra de un manejo económico ordenado. Y muchas veces ese sector o no quiere oír o simplemente sabiendo que hay un problema lo hace por un objetivo político electoral. Así que eso siempre vamos a tener en contra. Lamentablemente a veces la fuerza de esos sectores no es de alguna manera compensado o mitigado por una opinión ciudadana mucho más enérgica sobre estos temas. La ciudadanía oye aumento salarial y probablemente dice que bueno, y oye que hay que gastar más en esto y probablemente dice que está bien. No entiende de lo que significa un manejo mucho más, yo diría, estructurado de la función pública, no entiende que a veces no es cuestión de meterle plata a los sectores, sino mejorar la gestión de los sectores. Fíjese lo que pasó en el 2020 con el tema de la salud. Nunca le hemos metido tanta plata al sector de la salud por el problema de la pandemia. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo del tema de los hospitales. Es decir, aquí no se trata solamente de que la economía va a estar mejor o todos vamos a estar mejor porque el Estado gaste más, sino porque la gestión del gasto es más eficiente, porque la calidad del gasto es mejor. Y así tenemos una serie de ingredientes que conspiran contra eso. Hay por decir, la norma constitucional donde dice que hay que asignarle cada vez un porcentaje mayor respecto al PIB en el presupuesto a la educación, que esté en la propia Constitución hasta llegar al 6%. Pero no dice nada de calidad de gasto, no dice en absoluto en qué debe utilizarse esos recursos, qué indicadores tiene que mostrar el sector para que esos recursos que se entregan sean mejor utilizados. Es decir, no existe ningún principio que le dé algún tipo de beneficio a la entrega de fondos. Entonces, sí, para responder la pregunta, sí, Miguel, yo creo que nos falta mucho en eso. Hay que comunicar mejor, hay que explicar mejor, pero también es importante que los sectores que tienen una voz cantante sobre temas de políticas públicas, como es la propia Asamblea Nacional, de alguna manera sean un poco más responsables y no conspiren contra un programa económico que está tratando de sacar cabeza.
Quisiera plantearles a los tres invitados, hace poquísimos minutos el presidente Guillermo Lasso acaba de anunciar su posición, adelantó su posición respecto de esta aprobación, por favor. Es inaceptable de manera ética, porque si usted hoy tiene un déficit para financiarlo, como no lo puede cubrir porque la Asamblea Nacional propone estos absurdos, pues no lo puede cubrir, tiene que financiarlo. Y cuando financia a largo plazo, ¿quién termina pagando? Su hijo, mis nietos, las futuras generaciones. La deuda pública del Ecuador hoy no es sino la suma de los déficits fiscales de los últimos 15 años por gobiernos irresponsables como el de Correa y el de Moreno, que no tomaron en su momento las debidas decisiones. Yo no voy a permitir que por más iniciativa de la Asamblea Nacional se desarme la economía nacional. Con mucho gusto me sentaré con los maestros, sector importante de la sociedad ecuatoriana, pero no podemos aceptar esta populista e irresponsable propuesta de los asambleístas, que por un lado ellos deciden aumentar el gasto sin financiamiento y por otro lado quieren reducir el financiamiento del Estado eliminando impuestos. Eso en ningún lugar del mundo. Esto dijo esta mañana hace pocos minutos. ¿Qué opina economista Mauricio Pozo? Bueno, me parece que el presidente está con un mensaje claro. Creo que esto lleva a que no va a dar paso a esta propuesta de la Asamblea. Me parece correcto. Ahí obviamente tendrá que ver políticamente cómo se maneja, porque existe un problema de apoyo de la Asamblea al gobierno, pero desde el punto de vista de lo que tiene que hacer me parece que es lo correcto. No puede dar paso a algo que no tiene ni pies ni cabeza, Miguel. Economista Fausto Ortiz, ¿qué piensa de este anuncio del presidente Lasso? ¿Debe sentarse con los maestros, explicarles, buscar una salida? De alguna forma es lo que veníamos comentando, ¿no? El explicarles, yo creo que está bien, pero yo creo que también tiene que tener algún planteamiento concreto, y el asunto es que no puede ser solamente un sector, ¿no? Hay dos sectores básicos que hacen el grueso del gasto de nómina, que es salud y educación. Entonces, lo que haga para el gobierno para educación, de alguna forma se va a trasladar también hacia el sector de salud. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con, si no puedo aprobar 20% para el sector de educación y nada para el sector de la salud. Entonces, hay que tratar de verlo en conjunto, y por eso es que el impacto de alguna forma viene en cascada y va creciendo. Entonces, yo creo que el gobierno tiene la oportunidad de decir, no pasa esta ley, ojalá en la Asamblea pueda pasar un mensaje que no le revierta por la cantidad y la fuerza de los votos, pero si que eso ocurre, eso ya no es problema del Ejecutivo, digamos, eso es, el Ejecutivo hace lo que le corresponde hacer. Y quizás tener un planteamiento para decir, mira, esto es lo que podemos discutir y sentémonos a tratar de sacar una ley en esa dirección. Pero por ahí son los caminos posibles, el resto es populismo irresponsable. Martín Pallares, ¿qué piensa de este anuncio que ha hecho esta mañana el presidente Lasso respecto de este proyecto? No la forma como ha sido aprobado, sí un diálogo para buscar salidas. Es la reacción lógica, creo que no hay mayor sorpresa. Tenía que salir a decir lo que acabamos de escuchar. Yo sí insisto en que debe una pedagogía más fuerte, ¿no es cierto? Y explicar qué es exactamente lo que está en juego y los problemas que esto va a traer. Pero me parece que es la reacción de rigor, digamos, que tenía que tener el presidente. Bien, yo quiero agradecer el aporte, la ilustración que nos han dado sobre un tema complejo, el incremento de la remuneración de los profesores, que ha aprobado la Asamblea y que le lanza la pelotita al Ejecutivo. A los exministros de Finanzas, Mauricio Pozo y Fausto Ortiz, y al periodista del portal digital Cuatro Pelagatos, Martín Pallares, muchas gracias el aporte a este debate esclarecedor. Muy buen día. Gracias. Saludos. Muchas gracias.
Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el consejero presidencial Diego Ordóñez para hablar sobre temas de interés. En las próximas horas el anuncio del proyecto de ley del aborto por violación, muerte cruzada y otros temas políticos que están complicando la situación interna en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando